Vamos a estar viendo este tema, el consuelo de su retorno. El consuelo de su retorno va a ser el primer mensaje. Vamos a cubrirlo en 2 mensajes, estos 6 versículos del 13 al 18, en 2 mensajes. El consuelo de su retorno es el título. Y vamos a leer ahí en 1 Tesalonicenses 4:13. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Ok. Siempre los animo, hermanos, a que siempre abran su Biblia y lean. Lean, tienen que leer la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Ok? Dice así el versículo 13, dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Que el Señor bendiga su palabra. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Es un pasaje que el apóstol Pablo lo usó para traer consuelo a los cristianos ahí en Tesalónica, los tesalonicenses. ¿Sí? Y continúa, ¿verdad? Siendo usado para consuelo. Es uno de los pasajes que yo uso en los funerales, este pasaje. Cuando oficio algún funeral, uso este pasaje porque es un pasaje que está lleno de enseñanza, de riquezas, ¿verdad? Y es un mensaje que combina, ¿verdad?, el consuelo para creyentes, que combina evangelismo para los no creyentes y tantas otras verdades que contiene este pasaje. Pero yendo, ¿verdad?, al tiempo del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, tenemos que trasladarnos a ese tiempo en el que, si usted ve la iglesia ahí en los tesalonicenses, la mayoría de los hermanos de ahí de la iglesia venían de un trasfondo pagano, ¿okay? De un trasfondo pagano. No, la minoría eran los hebreos, los judíos. En una iglesia eran la minoría, la mayoría eran de un trasfondo griego, de un trasfondo romano, ¿verdad? Ya que estaban combinados, ¿verdad? Por eso se le conoce como la cultura greco-latina, ¿verdad? De griegos y latinos, que eran los romanos. Entonces, en el mundo pagano de aquel entonces, y que todavía, ¿verdad?, continúa siendo ese el problema, en días de Pablo, la gente no tenía esperanza de vida después de la muerte. ¿Okay? No tenían. Para ellos era un misterio. Para unos aseguraban, ¿verdad?, que te mueres y ya es el fin de todo. ¿No hay así hoy en día personas que creen así? Todavía hay personas que creen todavía así, ¿verdad?, que ya te mueres y ya estuvo, ya se acabó. Es a lo que en teología se le llama la aniquilación, que quedas aniquilado, desaparecido, ¿okay? Ya no hay más existencia, cero. Entonces, había, ¿verdad?, esa posición, y como dice ahí, una inscripción típica de una tumba, así era como leía, ¿verdad? Yo no era, ¿verdad? Yo no existía antes, yo vine a ser, nací, existí, ya no soy, morí y no me importa. Es decir, ya se acabó todo. Se acabó todo.
Así era la mentalidad en aquel tiempo y que vemos que no cambia. Hay muchas personas que todavía tienen esa misma mentalidad. Entonces, los tesalonicenses, ellos estaban preocupados por sus seres queridos que habían muerto y también consideraban ellos, ¿verdad?, que algún día iba a venir la muerte para ellos y pues se les hacía para ellos una confusión, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Hay vida después de la muerte? ¿No hay vida después de la muerte? ¿Cómo es esto? Porque pues sí, ¿verdad? Había toda clase de diferentes creencias. Los griegos tenían diferentes creencias en cuanto a esto, los romanos diferentes creencias, gente que viajaba y venía a hacer negocio aquí traía diferentes creencias, entonces había confusión. Entonces el apóstol Pablo, él respondió a las preguntas, a las dudas que ellos tenían y él basó sus argumentos para darles ánimo y consuelo en 5 hechos fundamentales que él usa en estos 6 versículos que vamos a ver en 1 Tesalonicenses de los versículos 13 al 18, 6 verdades. Y estas 6 verdades van a ser más fácil que usted las pueda recordar, porque todas comienzan con la letra ere. ¿Okay? La primera verdad es revelación. Va a usar la revelación de Dios para traer ánimo y consuelo en cuanto a este tema de que si hay vida después de la muerte. Usa el regreso de Jesucristo. Usa la resurrección de Jesucristo. Usa el rapto y usa también la reunión. ¿Okay? Usa la reunión. ¿Se está yendo? Ok. Está volviendo. Ok. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Estos van a ser los 5 puntos del mensaje y ahora vamos a poder cubrir 2, ¿verdad? 2, creo que sí, pero vamos a ver 2 de ellos. Vamos a ver el primero. El primero es la revelación y aquí, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que tenemos la verdad de Dios. Tenemos la verdad de Dios, que eso es lo que el apóstol Pablo hace, porque desde la antigüedad siempre se ha visto, ¿verdad?, en todos los anales de la historia, que las personas han tratado de entender, de resolver el enigma de la muerte y el más allá. ¿Habrá vida en el más allá? ¿Cómo será esa vida? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Y ha sido un tema que han tratado, han escrito, por ejemplo, los filósofos, por eso les decía como los griegos que predominaban en su enseñanza la filosofía. Los filósofos, ¿verdad? Hay muchos escritos de los filósofos en los que están ellos filosofando, usando la lógica humana para tratar de determinar si hay vida después de la muerte, cómo es esa vida, si la hay, cómo es, y si no hay, ¿por qué no hay? Bueno, y hacen argumentos larguísimos, ¿verdad?, para explicar acerca de que si hay vida después de la muerte. Había filósofos que andaban calientes, andaban muy cerca de la verdad, y había otros filósofos que andaban bien fríos, bien retirados de la verdad. Y entonces vemos también espiritistas. Ustedes saben que los espiritistas que te dicen, oh sí, y si tú quieres yo te puedo comunicar con un ser querido tuyo que haya muerto, con algún amigo, porque están con vida todavía, nomás no los podemos ver, pero te puedes comunicar con ellos. Y muchas personas, ¿verdad?, que han ido con un espiritista, pues sí, ¿verdad?, porque dicen, yo soy un medium, que te puedo conectar con los muertos. Y lo han hecho, ¿verdad? Y las personas pues se hacen seguidores de estas enseñanzas de espiritistas porque dicen,
Yo tuve la experiencia y sí, hablé con mi mamá que ya falleció, hablé con mi papá, con mi hermano, hablé con mi amigo para que me dijera dónde estaba el dinero escondido y bueno, tantas cosas, ¿verdad? que usan esto del espiritistas. Y sí, ¿verdad? No lo dudo que en muchas ocasiones sí pudieron escuchar la voz del hermano, del amigo, del papá, de la mamá, pero no son ellos los que le hablaron, son demonios, ¿verdad? Los que se visten y engañan y de esa manera hacen a las personas engañados que sigan esa clase de enseñanzas. Eso es lo que hace Satanás, dice la Biblia que se viste de ángel de luz, o sea que siempre está haciendo falsificaciones y la gente cree más en las falsificaciones que en lo auténtico. Les enseña a uno lo auténtico, lo que dice la Biblia, y no, pero yo tuve la experiencia. Y es por eso, ¿verdad?, que fue tan importante el estudio que tuvimos en Oikos el pasado, para que pudiéramos discernir y ver la diferencia entre si vas a basar tus creencias en emociones, experiencias o en la palabra de Dios. En la palabra de Dios nada más. Entonces, vemos también que científicos tratan y siguen tratando de descubrir si verdaderamente hay vida después de la muerte. Con eso de que hay personas que han muerto clínicamente y han vuelto otra vez y dicen, tenemos que ver, y hasta han hecho tecnología, ¿verdad?, moderna para tratar de ver si pueden ver, pueden captar qué es lo que pasa con una persona que muere, ¿verdad? ¿A dónde va? ¿Cómo es? Tratan de descubrir para ver si verdaderamente hay vida después de la muerte o no lo hay. Entonces, así, ¿verdad? Toda esa confusión que hay hoy en día, esa confusión había también en los tiempos del apóstol Pablo, ahí con los tesalonicenses, y entonces el apóstol Pablo resolvió el problema. Les dice, miren, yo no les voy a decir lo que dicen los filósofos griegos, lo que dicen los espiritistas, paganos, ni siquiera los científicos de nuestros días, ¿verdad? Yo les voy a decir conforme a la palabra del Señor. Y por eso dice ahí en el versículo 15, conforme a la palabra del Señor, afirmamos. Les está diciendo, miren, ¿quieren salir de dudas? Aquí está la respuesta perfecta en la que usted puede confiar, porque es palabra del Señor. Esto es no mi opinión, dice el apóstol Pablo, no es mi enseñanza, sino que es revelación de Dios, palabra de Dios. Y eso es bien importante, que primeramente nosotros podamos ver la Biblia como la autoridad final en todos los temas de la vida, la autoridad final. Y no pelearle a la palabra de Dios para terminar siendo yo la autoridad final de lo que diga la Biblia, lo que diga Dios. No, siempre con humildad, sometiéndonos a lo que diga la palabra de Dios, siempre, si queremos mantener una conciencia limpia. Entonces, aquí el apóstol Pablo les hace ver y les dice, aquí vamos a aclarar este punto, ¿verdad? Yo no quiero que sigan ustedes con su confusión, sino que puedan saber ustedes la verdad absoluta que viene de parte de Dios. Absoluta que viene de parte de Dios. Porque, pues, ¿verdad? Predominaba mucho la creencia de que la tumba es el fin. La tumba es el fin. Predominaba mucho. Y hoy en día también hay cristianos que creen que la tumba es el fin. Principalmente cristianos que vienen así de un trasfondo así como semiliberales, liberales, y creen eso, y usan pasajes bíblicos, algunos pasajes bíblicos como Isaías, el que les voy a mostrar, Isaías 38, 18, donde dice, pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza, los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Hay versículos así, ¿verdad? Similar a esto que
que uno dice, ay, pues ya ven, la misma Biblia dice que la tumba es el fin, ya, los que mueren ya no tienen ningún contacto con Dios, ya no pueden alabar a Dios, no pueden tener comunión con Dios, ya se acabó todo, se acabó todo. Entonces, como pasajes así, ¿verdad? Los usan para decir que pues la tumba es el fin y ya. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Aquí en este pasaje, Isaías está escribiendo lo que el rey Ezequías dijo. ¿Ok? Y el rey Ezequías tenía una comprensión incompleta de la resurrección, un conocimiento incompleto en cuanto a la vida después de la muerte. ¿Ok? Y es algo que nosotros tenemos que entender para una interpretación correcta de las Escrituras. Les voy a enseñar dos de las reglas importantes que se usan para la interpretación correcta de las Escrituras. Una, considerando este aspecto, este tema, es que la revelación de Dios es gradual y progresiva. ¿Okay? La revelación de Dios es gradual y progresiva. ¿Verdad que en Génesis no encuentran toda la revelación de Dios ya completa? ¿Verdad que no? ¿En dónde la encuentran ya la revelación completa final de Dios? Apocalipsis. Apocalipsis, por eso se llama Apocalipsis. Es una palabra griega que quiere decir que se abre el telón. Dios abrió el telón de la historia y nos dejó ver hasta lo que va a pasar en el futuro. ¿Verdad que eso no está en Génesis? Ni en Levítico, ni en Deuteronomio. No, la revelación de Dios ha sido progresiva. Se ha ido revelando poco a poco, hasta que abrió el telón y nos dejó ver hasta el futuro. ¿Okay? Entonces, cuando se encuentran pasajes así, los enemigos del cristianismo dicen, no, esas son contradicciones, porque aquí, ¿verdad? Como por ejemplo en este pasaje dice esto y luego acá en el Nuevo Testamento dice lo otro, que es diferente, que sí hay vida después de la muerte y acá dice que no hay vida después de la muerte. Hay contradicciones, pero no son contradicciones, eso es falso, simplemente es que no entienden que la revelación de Dios ha sido gradual y progresiva, poco a poco. Por eso muchas veces ustedes van a encontrar, como por ejemplo en las cartas, los apóstoles escriben, dicen, este era un misterio, pero ahora nos ha sido revelado. O sea, está diciendo, aquello estaba oscuro, aquello era una sombra, pero ahora ya ha venido una claridad, una luz. Claramente, ya sabemos esto, ya sabemos lo otro. ¿Por qué? Porque la revelación ha sido progresiva. ¿Okay? Entonces, esta una de las reglas de interpretación, ¿verdad?, que se enseñan en una de las ramas de la teología, la hermenéutica. Esta es una. Otra, muy importante, que hay hay pasajes descriptivos. ¿Okay? Hay pasajes descriptivos. Quiere decir que nos describen un evento. ¿Okay? Como ahí, Isaías está describiéndonos el evento de su confrontación que tuvo con el rey, ¿okay?, con Ezequías. Y entonces está narrando, describiendo lo que sucedió. Ahora, ¿creen ustedes que sea correcto hacer doctrina de la narración de un evento? Nomás pónganse a pensar ya usando la lógica. No se hace doctrina de la narración de un evento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la doctrina se hace de lo que está prescripto. Ya lo que está prescripto en la Biblia, de eso se hace doctrina. Prescripto es como cuando una prescripción, una receta médica, ¿verdad? Es una prescripción, que quiere decir, estas son las órdenes del doctor, que yo debo de tomar esto y tengo que hacer esto y cada hora, cada 8 horas esto y esto. Entonces son como órdenes, una prescripción.
cuando usted encuentre órdenes, prescripciones, ahí se hace doctrina, las órdenes de Dios, lo que Dios prescribe. Es como, por ejemplo, una descripción. Se hace descripción de una situación en el pueblo de Israel que pues simplemente nadie tomaba liderazgo y la nación estaba sufriendo de los ataques. Y entonces Débora, cansada de ver que estaban siendo atacados por enemigos y nadie hacía nada, tomó liderazgo para dirigir a Israel, a los hombres, a que vamos a hacerle la guerra a estos, nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. Entonces, esa es una descripción de un evento y muchos han hecho doctrina de ahí, decir, ya ven, la Biblia sí dice que la mujer puede ser pastor. Se fijan cómo de una descripción lo quieren hacer una prescripción. Y no es así, porque donde encuentra usted prescrito lo que el Señor enseña directamente en cuanto al tema de liderazgo, no va a encontrar eso. No va a encontrar eso, va a encontrar que es el hombre, el del liderazgo. Pero porque haya habido ese tiempo, ese momento en que el hombre no se levantaba a liderear a la nación, al pueblo, y lo tuvo que hacer una mujer, no quiere decir que Dios diga, ahora tengo que cambiar mi prescripción y es que me equivoqué desde un principio. Y sí, la mujer sí puede ser hasta pastor de una iglesia. Disculpen, déjenme cambiarle aquí. No, Dios no miente, Él es perfecto y lo que ha prescrito, lo ha prescrito y así es y ya. Entonces, por eso, ¿verdad? Es que el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando sobre esto de que la revelación de Dios es progresiva y que poco a poco Dios ha ido trayendo más luz y más luz, o sea, más entendimiento y más entendimiento, dijo, escribiendo a Timoteo, a la iglesia en Éfeso, le dice, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Se viene diciendo? Dios nos ha ido revelando y ahora ya está claro, ¿ok? Con la venida del Señor Jesucristo, muchas cosas que eran sombras, que no estaban tan claras, ahora sí ya se han iluminado y ya sabemos, ¿verdad?, acerca de la muerte, qué pasa con la muerte, qué pasa con la vida eterna. Todo eso, dice, ya no es un misterio, ya no es una sombra, ya quedó iluminado. Así es que aquí el apóstol Pablo usa la revelación de Dios, su palabra, para poder animar a los tesalonicenses que estaban acongojados porque ¿y qué pasa cuando uno muere? ¿Y qué pasa con nuestros seres queridos que han muerto? ¿Hay vida después de la muerte? ¿No hay vida después de la muerte? Y él les dice, miren, no les voy a decir yo lo que yo pienso, lo que yo creo, les voy a decir lo que me reveló el Señor Dios. Esto es de parte de Él. Y pum, les aclara claramente. Por eso, ¿verdad? Nosotros ahorita que estamos escuchando todo esto, pues en realidad yo soy el que estoy hablando, pero es palabra de Dios. Es palabra de Dios, es la Biblia, así lo hizo Pablo con ellos. Y es lo que Pablo les está diciendo, no soy yo el que les digo esto. Esto es palabra de Dios, esto viene de parte de Dios. Y esta enseñanza pues es de parte de Dios. Ahora, en segundo lugar, usó también el argumento para poderlos consolar, para poderlos animar en cuanto al regreso, que Cristo viene otra vez. ¿Okay? Cristo viene otra vez. Es como para probarles y decir, ok, Cristo murió, pero Él viene otra vez. Quiere decir que no fue el final, no fue el final de una vida. ¿Okay? Y la doctrina del regreso de Cristo puede consolar a los quebrantados de corazón. Y sí, pues, por eso es que, como les decía yo, este pasaje yo lo uso en los funerales. ¿Por qué? Porque trae consolación y también trae evangelismo.
¿Y qué cosas más grandes puede haber, verdad? Que una persona sea consolado por la palabra del Espíritu Santo y que sea convertido también por la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 14 les dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Entonces les está confirmando, sí hay vida después de la muerte. Sí hay vida después de la muerte. Ténganlo por seguro. Y luego en el versículo 15 les dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. ¿Okay? Entonces, en estos dos versículos hace referencia de la venida del Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos. Entonces, les está reafirmando y afirmando que sí hay vida después de la muerte. ¿Okay? Sí hay vida después de la muerte. Ahora, del versículo 14 y 15, ¿qué diferencias vieron entre uno y el otro? Los dos hablan de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Eso sí es lo similar, lo que es igual. Hablan de la venida del Señor Jesucristo. Pero ¿qué diferencias vieron, verdad? Entre el 14 dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Y el 15, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. ¿Vieron alguna diferencia ahí grande? Bueno, ok. Vamos a ver los detalles de esto, ¿verdad? Las diferencias que vemos en los dos versículos. Y aquí, ¿verdad? En este pasaje nos está hablando sobre la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Ahora, cuando usted escucha sobre la segunda venida de Cristo, ¿qué se le viene a la mente? ¿Un evento? Cuando usted escucha sobre la primera venida de Jesucristo, ¿verdad que no es un solo evento el que sucedió en la primera venida de Jesucristo? ¿Verdad que no fue un solo evento? No, porque vemos que pues, fueron 33 años de vida, ¿verdad? Claro que fueron los últimos 3 años y medio cuando su ministerio lo desarrolló y todo lo que encontramos ahí fue lo que sucedió, pero en 3 años y medio fueron muchos eventos, ¿verdad? Fueron muchos eventos y si quiere uno ver los eventos grandes, dice uno, pues sí, el inicio de su ministerio, el final de su ministerio, su sacrificio, la crucifixión, su sepultura y luego, ¿verdad? El triunfo de su ministerio, la resurrección y la ascensión, vuelta al Padre, al cielo. Entonces vemos que hay varios eventos. Bueno, también así es como debemos nosotros de pensar cuando hablamos de la segunda venida de Jesucristo, de que hay varios eventos, ¿ok? Y aquí estos dos versículos, 14 y 15, nos hablan de esos, uno de los versículos nos hablan de el primer evento cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Y el otro versículo nos habla del último evento. Y en el transcurso del primero y del segundo hay otros eventos. ¿Okay? Pero aquí el apóstol Pablo lo resumió y nos dijo, miren, yo quiero que ustedes tengan consuelo y ánimo, porque les recuerdo, primer evento, último evento, y todo lo que hay en medio de los eventos. Déjenme se los explico. ¿Okay? El primer evento en la venida de Jesucristo es cuando Cristo regrese en el aire. ¿Okay? Fíjense,
Vayan viéndolo porque luego se los voy a comparar con el último evento. Y quiero que se pongan listos, porque aquí están resumidos los eventos de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, Cristo regresa en el aire, ¿ok? Y dice la Biblia que viene en secreto por la iglesia. Es como dice, viene como ladrón en la noche, cuando nadie lo verá. Y entonces viene en secreto por la iglesia, ¿ok? Y ocurre en momento desconocido. El tiempo nadie lo sabe. ¿Cómo se le llama ese evento muy común? El rapto, ¿ok? El rapto de la iglesia, cuando Cristo desde el cielo va a levantar a todos los verdaderos creyentes. A todos los verdaderos creyentes los va a levantar. ¿Por qué los va a levantar? Fíjense lo que dice. Los creyentes escapan de la tribulación, porque viene el juicio de Dios sobre esta tierra. Viene el juicio de Dios sobre esta tierra. Ese juicio de Dios sobre la tierra, la tribulación, es lo que ustedes encuentran en el libro de Apocalipsis. Todas las narraciones que ven ustedes ahí son lo que va a suceder en este periodo de la tribulación. Es un periodo que va a durar 7 años, dice la Biblia, 7 años. Los primeros 3 años y medio, la tribulación va a ser leve, ¿okay? Va a ir de menos a más. Ya después de los 3 años y medio en adelante se le conoce como la gran tribulación. Aquello va a ir aumentando y aumentando los juicios sobre la tierra, sobre la humanidad. Entonces, al traer Dios ese justo juicio sobre la humanidad, incrédula, rebelde, pecadora, entonces Dios dice, este juicio no es para mi pueblo, los voy a levantar, los voy a rescatar, raptar. Y viene y se lleva a todos los verdaderos creyentes. Y entonces los que no son verdaderos creyentes se quedan y van a tener que confrontar el tiempo de la tribulación. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún en el tiempo de la tribulación va a haber oportunidad de conversión, oportunidad de que se arrepientan. Y dice la Biblia que sí va a haber muchos que se van a repetir y convertir. Claro que va a ser muy difícil, ¿verdad? Porque si ahorita las personas se les hace la invitación y la desprecian, ¿verdad? Desprecian la invitación de verdaderamente seguir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y qué consecuencias van a sufrir aquí? ¿Verdad que nadie los va a meter a la cárcel porque rechazaron? ¿Verdad que nada? Ni tampoco los van a meter a la cárcel si usted acepta a Jesucristo y se convierte y lo sigue con obediencia. Nadie lo va a meter a la cárcel, nadie lo va a sufrir gran persecución ni nada. Pero en ese tiempo de la tribulación, la Biblia dice que al que se convierta al cristianismo, va a pagar con su vida. Y principalmente habla de que los van a decapitar en público, delante de todos y hasta por televisión. Les van a cortar la cabeza por no someterse al sistema. Que el sistema va a ser un sistema, una falsificación del verdadero sistema de Dios, porque va a ser el anticristo el que va a estar gobernando el mundo. El anticristo va a estar gobernando al mundo. Y entonces van a ser 7 años de engaño. Y mucha gente así lo va a creer.
lo va a creer y se va a someter. Ahora, ok, se acaban los 7 años. Se acaban los 7 años. Uno de los versículos que leímos nos habla de lo que va a suceder después. Vean el versículo 14, después de los 7 años. ¿Okay? Bueno, versículo 15. Vamos para el 15 primero, para que veamos esta primera parte. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Aquí está hablando diciendo, aquí cuando el Señor Jesucristo venga en el aire a raptar a su iglesia, dice, primero van a resucitar los muertos en Cristo y los que estemos vivos, que estemos en la fe en Cristo Jesús, también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos también a reunirnos con ellos allá en el aire. Primero los muertos en Cristo y luego los vivos en Cristo. Entonces está hablando aquí del rapto. Pero en el versículo, dice el versículo 14. Bueno, vamos a ver acá. Ahorita lo vemos. Quiero que vean primero la diferencia que hay aquí, ¿verdad? Entre el evento inicial, el evento del rapto, y luego, cuando se acaba la tribulación, dice que Cristo regresa a la tierra. Véanla siempre, vayan viendo la comparación entre uno y el otro. Primero, Cristo regresa en el aire, ¿verdad? No toca tierra, desde el aire levanta su iglesia, pero la Biblia habla también que Cristo regresa a la tierra. Y ahí dice la Biblia que viene abiertamente con su iglesia. Viene abiertamente. En el otro lado, fíjense, viene en secreto, como ladrón en la noche, pero aquí dice, todo ojo lo verá. Por eso muchas personas se confunden y dicen, no, la Biblia se contradice. Primero dice que como ladrón en la noche que nadie lo verá y luego dice que todo ojo lo verá. Pues que son dos eventos diferentes. No son contradicciones, nomás es que hay que interpretar correctamente. Entonces viene abiertamente con su iglesia, dice la Biblia, con su iglesia. Y luego dice, ocurre al final del periodo de tribulación. A ese periodo de tribulación se le llama el día del Señor. El día en que el Señor traerá su justo juicio sobre los incrédulos. Su justo juicio lo traerá. Y pues los incrédulos experimentan el juicio de la tribulación. Vean la comparación del otro lado, dice, los creyentes escapan de la tribulación y acá los incrédulos experimentan el juicio de la tribulación. ¿Se fijan las diferencias entre uno y el otro, un día y el otro? Y entonces vemos, ¿verdad?, que así es lo que nos dicen estos versículos que usa el apóstol Pablo para consolar, animar a los tesalonicenses. Primero les dice en el versículo 15, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Ahí está hablando del rapto. Pero luego habla también de la venida aquí a la tierra de Jesucristo a reinar por 1000 años y a establecer ese reino milenial, ese deseo que todos hemos tenido de querer tener un gobierno perfecto y que en muchas ocasiones se ponen todas las esperanzas en un candidato y creemos que ese candidato va a poner en orden al mundo entero. Y que así yo veo, ¿verdad?, en el internet, personas que se ponen muy idólatras con algún candidato y lo ven como un mesías, como que va a venir y va ahora sí a arreglar
todos los problemas que hay aquí en la tierra, cuando en realidad es Jesucristo el único que va a poder hacer eso en ese reino milenial, ningún político humano. Sí, como yo veo el peligro que hay y cómo Satanás empieza a trabajar, cuando las personas empiezan a poner esa fe ciega en un hombre de que va a arreglar todos los asuntos y problemas terrenales, en realidad vemos que se están alineando a lo que va a suceder para apoyar al anticristo. Que el anticristo sí es un hombre que lo consideran que él va a arreglar todos los asuntos del mundo, porque él va a ser el líder del mundo entero, el anticristo. Entonces eso de que hoy en día quieran ver a un hombre como el que va a arreglar todos los asuntos con la forma de un Mesías, pues es una idolatría bien peligrosa porque muy fácilmente pues esa persona, si suceden los eventos así, ¿verdad? Que venga Cristo y empiece delante, se las van a creer que el anticristo es el Cristo y no lo es. ¿Okay? Ahora el reino milenial es cuando dice en el versículo 14, dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. ¿Se fijan? Ahí habla de ese último evento. El primero, el rapto. ¿Okay? Cristo en el aire levanta a su pueblo, a su iglesia, para que no sufran la gran tribulación que va a venir. Por eso se llama la gran tribulación, porque dice la Biblia que nunca en la historia de la humanidad se va a ver tanta tribulación, tanto sufrimiento, tanto juicio como eso. Cuando uno piensa, por ejemplo, en lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, no es nada. Lo que pasó con el diluvio no es nada comparado a lo que va a ser la gran tribulación. Por eso el Señor dice que es importante que nosotros ahorita que hay tiempo de salvación, que verdaderamente nos humillemos ante el Señor, hagamos a un lado nuestros orgullos, nuestras terquedades y verdaderamente nos entreguemos a Él, porque si no, viene el juicio de Dios. Y es justo juicio de Dios. ¿Sí? Justo juicio de Dios. Ahora, les voy a presentar una pregunta para terminar. ¿Okay? Quiero que seamos bien sinceros. Que usted ahí en su corazón sea bien sincero. ¿Okay? Porque ahorita ya escuchó el calendario profético que se nos viene. ¿Cuál es el siguiente evento que podemos esperar? ¿Cuál es? ¿Cómo le llamamos? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Nomás 2, 3 lo entendieron o todos? El rapto, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo va a ser el rapto? Nadie sabe. Puede ser hoy. ¿Cree usted que puede ser hoy? Puede ser hoy. Puede ser hoy. Por eso dice que viene como un ladrón en la noche. ¿Usted sabe cuándo un ladrón le va a entrar a robarse a su casa? No, ¿verdad que no le avisa y le dice, mira, tal fecha, tal hora, ahí voy a ir, tenme la puerta abierta? No. Nada. Así también dice Jesucristo que Él va a venir cuando nadie se lo espere. Nadie se lo espere. Entonces, el rapto puede ser hoy. Y la pregunta es, si el rapto fuera hoy, ¿serías arrebatado? ¿O se quedaría para la gran tribulación? ¿Se fijan lo que va de por medio? Porque muchas veces jugamos a la iglesita, jugamos al cristianismo, jugamos entre religión y que es... ¿Hay una verdadera conversión en su vida? ¿Es Cristo verdaderamente su Señor de su vida, el que gobierna su vida, su Salvador?
o simplemente usted ya se impuso con religión, pues yo vengo a la iglesia, no, tal vez hasta desde chico, pues yo me han traído a la iglesia y pues sí, esta es mi religión, pero verdaderamente, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Tiene una relación personal con Cristo? ¿Está segurito 100% de decir, sí, yo estoy listo, si el Señor viene ahora por su pueblo, yo voy con Él, a mí me va a levantar, estoy 100% seguro? ¿Tiene usted esa seguridad 100%? Porque si no la tiene 100% es porque, es preferible que la tenga. Y se arrepienta y confiese su pecado al Señor y se quebrante ante el Señor y le entregue verdaderamente su vida al Señor. Verdaderamente. Porque Cristo viene, sí va a venir. ¿Usted cree que vino? Sí, pues acabamos de celebrar, ¿verdad? Su primera venida, Navidad. Un evento histórico, real. Entonces, su segunda venida también es igual de real. Cristo viene. Y ese primer evento de su segunda venida es el rapto. ¿Va a ser usted arrebatado? Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Si usted sabe que usted necesita entregarle su vida a Jesucristo, si usted quiere estar seguro que verdaderamente usted será arrebatado porque usted se arrepintió, usted le entregó verdaderamente su vida a Jesucristo para seguirlo a Él en obediencia, y no conformarse nada más con religión, no más con venir a la iglesia, sino con una verdadera vida que muestre el fruto del Espíritu Santo en su vida, que muestre frutos dignos de arrepentimiento. No se engañe porque a Dios no lo engañamos. Cuando Él venga y arrebate, va a arrebatar a los verdaderos creyentes. ¿Será usted o no? Yo no lo sé, pero usted sí lo sabe. Y si usted necesita arrepentirse y verdaderamente entregarle su vida a Jesucristo, levante su mano ahí en alto y yo puedo hacer una oración. Levante su mano si usted verdaderamente lo quiere de veras y está dispuesto a abandonar toda clase de pecado, de idolatría, de lo que verdaderamente Dios condena. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Puede bajar su mano? ¿Alguien más? Si usted siente un conflicto ahí en su conciencia, una lucha, es porque Dios le está llamando. Y lo mejor que puede uno hacer es hacer un lado el orgullo y rendirse ante el llamamiento que el Señor le está haciendo. Ríndase a Él. No se rinda a su orgullo. Ríndase ante el Señor, ante la convicción del Espíritu Santo que lo está convenciendo de pecado. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más antes de orar? Díganle al Señor: Dios, te doy gracias por haberme traído en este día a escuchar este mensaje, porque tú me has hablado a través de él. Tu palabra ha entrado a lo más profundo de mi corazón y de mi conciencia y me has hecho ver de mi verdadera necesidad de arrepentimiento y de una entrega sincera y verdadera a tu Hijo Jesucristo. Me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi terquedad, de mi orgullo. Me arrepiento
de falsas creencias, de idolatría. Y ahora no confío más en mí mismo, en mis buenas obras, en mi religión. No confío en ningún ídolo, sino recibo al único que puede perdonarme y salvarme, a Jesucristo, como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida. Lléname con tu Santo Espíritu para que de hoy en adelante yo pueda tener tu poder para seguirte a ti en obediencia, vivir en santidad y servirte con humildad. Te damos gracias, Señor, por aquellos que han hecho una oración sincera y que tú, Señor, que conoces sus corazones, tú no te dejas engañar por nosotros los hombres. Pedimos, Señor, para que puedan permanecer firmes, que sepan que verdaderamente han hecho un compromiso con el Señor, no conmigo, con el Señor, con el Salvador, y que puedan ser obedientes a ti, Padre, que puedan mostrar con su vida, con sus frutos, que verdaderamente en esta hora se han arrepentido y han nacido de nuevo. Gracias pues, Señor, por este tiempo juntos. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria únicamente. Amén.